Creo que yo tengo aquí ya micrófono. Dios los bendiga, amados hermanos. Jesús marca la diferencia. No hay otro líder en el mundo que haya marcado la diferencia, y Él ha resucitado. Amén, hermanos. Vamos a estar leyendo en Lucas y después vamos a entregar unas hojitas. Vamos a ver un video corto de la resurrección de Jesucristo, porque hoy usted juntamente conmigo hacemos el mensaje. Vamos a tener una vivencia donde de parte suya y la mía estaremos llenando una tareita acá. En Lucas 24, abramos la palabra del Señor en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Este es el tema de la resurrección. Lucas hizo una gran investigación de cómo fue la resurrección de Jesucristo. Tomó a los discípulos, les averiguó a otros cómo sucedió, y entonces él hizo unos escritos de los más profundos, aunque todos los demás evangelios como Mateo, Marcos y Juan también hablaron de la resurrección de Jesucristo. Pero hoy vamos a enfatizarnos en cómo lo ve el apóstol, el evangelista Lucas. Y miremos en Lucas capítulo 24, que es el título, la resurrección. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo, y los demás, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él, que era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo:
Oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más a lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse Jesús con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mi ley, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ella los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Tremenda palabra, ¿cierto? Capítulo largo, pero capítulo importante. Vamos a ver el video, vamos a apagar las luces, vamos a ver un video muy corto, y estaremos entregando unas hojitas para que ustedes las llenen. No sé si ya las entregaron, pero hay que entregarlas a cada uno para que las tengan. Creo que son suficientes para cada una persona. Así que miramos un poco este video. El primer día de la semana, regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. La piedra había sido removida y la tumba estaba abierta. Al entrar, vieron que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea.
que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de los pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Escuchen, la piedra fue removida. Entramos y el cuerpo de nuestro Señor no está. ¿Cómo? ¿Desapareció? Y vimos a dos hombres con ropas brillantes, como el sol. Y dijeron: ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Es verdad. Deben creernos. Deben creernos. Cerciórense ustedes mismos. La tumba está vacía. Nuestro Señor ha desaparecido. Pedro, debes creernos. Jesús se le apareció a dos de los discípulos, quienes emocionados regresaron con los otros. Es verdad, el Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón. Primero no lo reconocimos. No en el camino. Pero cuando partió el pan, lo reconocimos. ¿En Emaús? ¿Por qué iría hacia allá? Paz a ustedes. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Vean que soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Lo que me ha pasado es aquello que les había anunciado, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y en su nombre deben anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí hasta que reciban el poder que viene del cielo. Dios los bendiga y los guarde. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Vayan entonces y enseñen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas tal como yo lo he ordenado. Y recuerden, estaré con ustedes siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. No está aquí, Él ha resucitado, amén, hermanos, y volverá por segunda vez, y nosotros estaremos predicando el arrepentimiento para limpieza de los pecados por el creer en Jesucristo nuestro Salvador.
Así que en el día de hoy yo quiero dejarles algo escrito y al mismo tiempo que miremos las escrituras. Ustedes tienen la Biblia, si no tienen algunos Biblia, hay algunas para repartir. Si le falta Biblia, levante la mano para entregarles. Y entonces vamos a llenar esto. Acto 15, Jesús marca la diferencia, ha resucitado. Y vamos a tomar nosotros entonces cómo marca la diferencia mirando en lo que hemos leído Lucas capítulo 24. Aquí va a responder a las siguientes preguntas. Luego vamos a participar. A ustedes ya han oído, ya han visto, ahora van a escribir. Todos estos actos son importantes para que usted tenga una simiente bien desarrollada en cuanto a lo que es la vivencia de la resurrección. Entonces usted va a tomar versículos. Acá la pregunta primera es: ¿qué papel jugaron las mujeres? ¿Sí? En estos versículos, ¿qué papel jugaron las mujeres? Y cuando estuvimos leyendo aquí encontramos del 1 al 11 varias acciones. Ahora, yo creo merecer un reconocimiento a ustedes, las mujeres, porque son dinámicas y porque se mueven más rápido a veces que uno. No se movió Pedro, no se movió Juan, ninguno de los apóstoles, sino fueron las mujeres que hicieron algo especial. Y esto es de reconocido. Yo puedo decir que una mujer a uno le puede abrir de pronto las expectativas, hablo como casado, en situaciones muy buenas, pero también le puede meterle en las embarradas. Pero la mayoría son muy buenas expectativas que tienen las mujeres, porque tienen sueños, tienen ideales y también son muy determinantes. Ellas fueron las primeras que fueron al sepulcro. Entonces leamos, ¿sí? Podemos leer. Si falta Biblia, levanten la mano. También si les falta esfero o lápiz, entonces levanten la mano. En donde, mira, ya falta allí también, a ver dónde están los que están entregando Biblia, los que están entregando esferos, para que escriban, ¿sí? Escriban. Así aprendemos, así nos cimentamos que la resurrección de Cristo es un hecho verdadero, y eso es lo que nos estimula para que nosotros anunciemos a los demás. Él comenzó a ascender, a subir a los cielos. Nos dice la palabra que por 2 ángeles lo llevaron al cielo y desapareció de la vista de ese grupo de personas. 500 personas estuvieron, según dice la palabra del Señor. Entonces, si quiere, le vamos leyendo también lo que quiere decir acá. ¿Qué papel jugaron las mujeres? ¿Qué llevaron? ¿Qué llevaron ellas? Especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Pero ¿qué vieron ellas? Que vieron removida la piedra, segunda instancia. ¿Qué más le sucedió? Entonces ellos consideraban que había desaparecido, pero tuvieron testimonio de unos ángeles que le hablaron de la resurrección, ¿cierto? ¿Y qué hicieron ellas? Fueron y dieron testimonio. Fueron y hablaron a sus discípulos. Miren cómo fue el asunto tan importante donde las mujeres estuvieron. Llevaron especies aromáticas para ungir. Ellas quedaron sorprendidas al ver que estaba removida la piedra. Oyeron el testimonio, ¿cierto?, de que había resucitado con unos ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y tercero, fueron y le dijeron a los discípulos que estaban reunidos, guardados por miedo en un lugar, y se acordaron de esas palabras. Segunda pregunta: según un versículo, ¿cuál era la preocupación de las mujeres al acercarse a la tumba sin saber lo que había sucedido? ¿Cuál era la preocupación? ¿Quién nos mueve la piedra del sepulcro? Colóquenlo donde está Jesús. Entonces ellas llevaban las especies aromáticas, digamos, ciertos aceites para ungir, y entonces preguntaban: ¿quién quitará la piedra del sepulcro para ver a Jesús? Recuerde que tenemos ahí, ¿les falta hojas? ¿A alguno les falta hojas? ¿Todos tienen hojas? ¿O faltaron algunos? Si falta alguno, levanten la mano para darles las hojitas, ¿cierto? Bien, entonces aquí están las mujeres dispuestas. Se están preguntando de un problema que es: ¿quién remueve la piedra? Tercero,
¿Cómo se habrán sentido al encontrar vacía la tumba? ¿Cómo se encontraron? Si necesitan esferos, hay esferos. ¿Ah? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo se sintieron ellas? Asustadas, sorprendidas. Asustadas, sorprendidas. ¿Esto que había pasado? ¿Qué puede ser esto? El número 4, ¿qué descubrieron las mujeres? Descubrieron la tumba vacía, no estaba el cuerpo, y la piedra removida. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa!, ¿cierto? Entonces, de ahí surge algo importante en esa situación perpleja. Dos varones con vestiduras resplandecentes se manifiestan a ellas y tuvieron temor. Ellas bajaron el rostro a tierra y les preguntan posiblemente al unísono estos varones, ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos que os habló el Señor Jesús cuando aún estaba en Galilea. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? ¿Cierto? Entonces, si usted tiene la experiencia de ir a Jerusalén, va a encontrar una tumba vacía, y gloria al Señor, y va a oír a los cristianos verdaderamente creyentes que esto es la motivación. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. ¿Y está ¿dónde? ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Qué hace Jesús? Intercede por nosotros. No hay un ángel que interceda, no hay un santo que intercede, no hay una virgen que intercede, no ruega por nosotros los pecadores, sino uno solo. ¿Quién es? Jesucristo. Porque está escrito, nadie más ruega por nosotros. Bien, ¿cuál fue la actitud número 5? La actitud de los 11 y cómo difiere de la de ellas. El versículo: incredulidad, no creyeron, y se les olvidó las promesas de Jesús. Lo terrible es eso. Creo que ese es un problema también para nosotros, la incredulidad y muchas veces las promesas. Mire, hermanos, nosotros vivimos de promesas que Dios nos da. Y alguien cantaba en un tiempo anterior que hay 34,000 promesas en la Biblia, pero otros investigaron y dijeron: no, están muchas, son 8,000 promesas. Sean 8,000 o 34,000, son hartas, ¿cierto? Pero unas de esas le pertenecen a usted, me pertenecen a mí. La promesa de la resurrección es ¿para quién? Para todos. ¿Quién debe resucitar? Cristo. ¿Y quién más va a resucitar? Usted si está muerto, ¿cierto? Yo también voy a resucitar si muero, o si no, seré transformado. Entonces, no nos olvidemos de las promesas, ¿sí? Dios me dio una promesa que me iba a dar fuerzas como las del búfalo, que me iba a levantar como la palmera. Me lo dijo aquí a las 5 de la mañana, me lo ratificó. Y cada vez que vienen enfermedades, le digo al Señor y veo otra vez que, otra vez fuerza, gloria a Dios. Usted tendrá otra promesa, ¿cierto? ¿Cierto? Pregunta número 6: ¿quién fue a investigar y cuál fue su reacción? Escriba ahí, el apóstol Pedro fue primero, corrió. Usted lo vio corriendo, ¿cierto? Parece que no era muy lejos el lugar, pero según otro evangelio le llegó primero Juan, pero Juan era muy respetuoso y no entró a la tumba. En cambio Pedro, que es intrépido, ¡pum!, se metió allá y miró, observó, tocó, miró y se volvió extrañado, ¿cierto? Sin creer de la resurrección. Todavía tenía dudas, siguió con dudas. Él quedó quedando, de pronto lo robaron el cuerpo, tuvo dudas, ¿cierto? Esa es la pregunta número 6, ¿cierto? ¿Quién fue a investigar y cuál fue su reacción? El apóstol Pedro fue a investigar. Su reacción, todavía extrañado, no creía bien, ¿cierto? Pregunta número 7: ¿de qué hablaban los dos discípulos en el camino de Emaús? ¿De quién hablaban? De lo que había sucedido en Jerusalén y lo que le había sucedido a Jesús, ¿sí? Pero ¿quién les está acompañando a ellos en el camino? El mismo Jesús. Es posible
y que en ese tiempo pues ellos se tapaban un poco, entonces posiblemente por eso no lo identificaron bien, no como nosotros que tenemos, seguramente él se colocó, digamos, ¿cómo llamamos eso? Capucha o el manto, lo colocó así, y entonces, ¿y de qué platicáis ustedes? Les pregunta Jesús. De Jesús Nazareno, usted es el único que no sabe miren lo que le hicieron. Entonces hablaban de lo que había sucedido en Jerusalén y especialmente de Jesús. 8, en su opinión, ¿qué hacía a 12 kilómetros de Jerusalén ellos? ¿Qué hacía? Sí, iban para Emaús, como todo había terminado, sí, ya terminó, ya qué hace uno en Jerusalén si se murió nuestro líder, si lo mataron, ¿qué hacemos aquí? Nos devolvemos para nuestra casa, ¿cierto? Se devuelven porque terminó lo sucedido, sin ninguna esperanza, se devolvieron sin ninguna esperanza. Ahora por eso es el amor de Jesús que va detrás de ellos, para darles esperanza. Sin esperanzas, sin ninguna esperanza van ellos. Solamente derrotados, mataron a Jesús, que era un hombre bueno, profeta, que hacía milagros, que enseñaba muy bonito. Hasta ahí se terminó. Pero esa es nuestra conclusión, hermanos. ¿Nos devolvemos así? No. Pregunta número 9: ¿cómo reaccionaron ante el forastero? Entonces lo pusieron al día en las noticias, ¿cierto? Le pusieron al día las noticias. Ellos tenían noticias frescas para Jesús. Increíble. Bueno, así somos, ¿cierto? Queriendo responder a Jesús, ¿sí? Habían terminado, que había terminado lo sucedido. Entonces, que supera lo sucedido en Jerusalén. No tenían las noticias frescas y ellos se las están diciendo. Ahora, ¿para qué sirven noticias de estas? La número 10: ¿cuál había sido la esperanza de ellos? Que Jesús redimiera a Israel por la fuerza, ¿sí? Todos los discípulos y todos los primeros que acompañaron a Jesús durante mucho tiempo esperaban que Jesús actuara, tal vez matando a Pilato o quitando a todos los del Imperio Romano, y que tuviera, digamos, un gobierno con ellos, pero militar. Ahora, ese no es el gobierno de Dios en la tierra. El gobierno de Dios en la tierra es en nuestra mente y el corazón nuestro. Él gobierna ahora en nuestra vida. ¿Cuántos gobierna? En mí gobierna Dios. Jesucristo gobierna en mi vida. Él es mi Señor. Entonces están equivocados. Esa es la parte que no lo entienden muchos, especialmente los judíos. No pudieron entender que el gobierno de Dios era un gobierno espiritual, era un gobierno en nuestras vidas. Pregunta número 11: ¿en qué momento reconocieron a Jesús? Cuando Él tomó el pan y lo partió, ¿cierto? Y lo bendijo. Entonces reconocieron que era Jesús. Pregunta 12: ¿por qué cambió la opinión de los 11 y de los que estaban con ellos en cuanto a la resurrección de Jesús? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué cambió? Porque se les abrieron los ojos y el entendimiento, vieron a Jesús y el Señor se les desapareció. Ahí mismo se les desapareció el Señor. Ahora, ellos también dicen que cada vez que se acercaban, estaban con Jesús, ardía su corazón en ellos. Algo les daba, los emocionaba lo que Jesús decía, los que les explicaba. Desde Moisés comenzó Jesús a explicar, le ardía el corazón. Y de ahí, ¿qué hicieron ellos? Se fueron otra vez para Jerusalén, para donde se habían devuelto tristes, de allí llenos de esperanza, a darle testimonio a los 11, ¿sí? Los desesperanzados, los adoloridos y derrotados se devuelven triunfantes, diciéndole: hemos visto a Jesús. Jesús estuvo con nosotros, ¿sí? Tremendo, gloria al Señor. Qué bueno, ¿cierto? Ahora, ¿qué tarea les dio el Señor? ¿Cuál fue la tarea que el Señor les dio? Que predicaran en su nombre. Esa es la tarea que tenemos nosotros: el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: predicar, hablarle a la gente: mire, su problema está en las manos de Jesús.
Si usted reconoce sus pecados, Él le perdona, le da un cambio de vida. Hablemos, hermanos, compartámosle a la gente, ¿sí? Su vida solitaria, su vida llena de tristezas, de vicios, todo eso Jesús te lo puede cambiar. Eso nos corresponde a nosotros y Jesús se lo está diciendo. ¿Dónde debemos hacerlo? En todo lugar, ¿cierto? Comenzando desde Jerusalén, ¿sí? Y vamos a todas las naciones. ¿Para cuándo vamos a hacer esto? Ya es el momento de hacerlo. Estamos hablando en la pregunta 13, la parte B. ¿Para cuándo vamos a predicar? ¿Para cuándo vamos a hablar del arrepentimiento? De que Jesús ha venido a restaurar, a perdonar, a libertar a la humanidad. Ya es el momento, hermanos. ¿Cuál es la promesa? Que vamos a ser revestidos del poder de lo alto, investidos del poder de lo alto. Y entonces, por eso, gloria a Dios, en este momento está allí en Villavicencio nuestro querido hermano Luis Ernesto Riondó, su esposa, nuestro hermano Richard. Mire, allá les están diciendo pastores a ellos, y gloria a Dios porque están pastoreando allá, ¿sí? Entonces ellos van a venir con esperanzados de que Dios los bendiga. Ellos nos mandaron unas fotos muy hermosas. Jugaron fútbol con los muchachos y los trajeron, y estaban como 25, 30 reunidos viendo una película. Después los mayores. Bien, ellos van a venir muy cansados pero muy contentos, revestidos de poder. Gloria a Dios. Y usted también lo va a hacer. Amén, hermanos. Bien, sigamos mirando acá. 14. ¿Cómo cambió el estado de ánimo de los discípulos? Se alegraron de la incredulidad, de la discusión, pasaron a la adoración y a la alegría. ¿Sí? Mire cómo marca la diferencia el Señor en su presencia. Antes estaban incrédulos, antes estaban llenos de discusión, llenos de temor, pero cuando oyeron el testimonio tanto de las mujeres, el de esos dos, y se les aparece Jesús, ¿qué pasa con ellos? Comienzan a adorar y a alegrarse, llenos de alegría. ¿Será que usted como cristiano es una persona que llena de incredulidad, llena de negativismo, llena de tristeza? No. Si tenemos al Cristo resucitado, usted es una persona llena de gozo, de alegría. Amén, hermanos, de adoración. Tenemos esperanza. Él ha resucitado. Por último, vamos ya avanzando. Usted también ha sido testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesús, por lo que ha aprendido en este estudio. ¿Cuál es ahora la responsabilidad? ¿Cómo le va a responder? Entonces vamos a hablar a la gente, ¿cierto? De que Cristo padeció por nuestros pecados. Vamos a decirle eso, porque eso dice el versículo 46. Vamos a hablar que el Mesías, Jesús, el Salvador, padeció por nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros, que fue levantado al cielo, que es necesario que Cristo le limpie sus pecados. Entonces hay que predicar, hay que ser testigos. Amén, hermanos. No es simplemente llenar iglesias y llenar sin, no, usted tiene que después salir a comentar, a hablar a la gente, a ser alegres, a relacionarse, a ser amigables. Y tal vez usted tendrá temor, usted tendrá por de pronto la burla, el desconocimiento de algunos de no saber nadie de Jesucristo, pero no tenga temor, revístase de poder, porque Jesús dijo que no se fueran de Jerusalén hasta ser llenados de poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Bien, vamos a leer la síntesis bíblica, nos quedan unos minuticos. ¿Sí? ¿La tienen ahí? Dice: las mujeres trajeron ungüentos a la tumba de la misma manera que en nuestro tiempo acostumbramos a llevar flores en muestras de amor y respeto al que muere. Los dos ángeles, en apariencia de dos varones con vestiduras resplandecientes, preguntaron a las mujeres por qué buscaban en la tumba al que vive. Jesús no está entre los muertos, Él vive. ¿Reina en dónde, hermano? En los corazones de los cristianos, y es la cabeza de su iglesia. Aquí, esta iglesia, la cabeza es Cristo. El pastor es un siervo, un sirviente de Cristo, ¿cierto? Yo solamente soy eso, un sirviente de Cristo, ¿cierto? Alguien que está dispuesto a ayudarles a ustedes.
Sigamos mirando. El 24:4 inferimos por la información que nos dan los evangelios de Mateo y Juan que estos varones con vestiduras resplandecientes eran ángeles. Cuando los ángeles aparecen a la gente, toman semejanza a los hombres. Ahora, ellos pueden tener un cuerpo físico o solamente ser un espíritu que es como visible. Pueden tenerlo, pueden ser visibles, son visibles, pero pueden tener cuerpo o no tenerlo, ¿sí? Esa es una parte que por ahí nos queda a nosotros, pero ellos lo vieron. 24, 6, 7, los ángeles le recordaron a las mujeres que Jesús anunció con detalles todo lo que acontecería. Sí, Señor, y usted puede ir a su casa a leer esos versículos. El hecho central de la historia cristiana es la muerte y resurrección de Jesús. Ese es el hecho cristiano. Cuando usted se declara cristiano es porque es seguidor de Cristo y declara que Jesús es Dios hecho hombre, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue sepultado pero resucitó al tercer día. Entonces, sobre ella se construyó la iglesia. Sin ella, sin la muerte de Jesucristo y su resurrección, no existiría hoy iglesias cristianas. Pregunta: ¿por qué la resurrección es tan importante, hermanos? Escriban su propia respuesta. ¿Por qué es tan importante la resurrección? ¿Ah? Bueno, alguno escribe porque Cristo venció la muerte, pero la venció a favor nuestro. Coloque allí. Esa es el primogénito, que es Jesús resucitó, pero yo también resucitaré. Escríbalo. Usted va a resucitar. Yo estoy en la expectativa. Yo no sé de usted, pero yo estoy en la expectativa. Si no muero, seré transformado. Si no muero, seré transformado. Si muero, seré resucitado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pues declárenlo, ¿cierto? Si yo muero, diga, seré resucitado. Y si estaré vivo, seré transformado. Eso es una historia y un acontecimiento tremendo. ¿Para quiénes son? Para el que cree. Porque al que cree que todo le es posible. Por ejemplo, aquí pueden haber gente incrédula. Simplemente vinieron a mamar gallo, como dicen algunos, vinieron a tomar del pelo, pero otros, aquí estamos. ¿Cuántos creen la resurrección de Cristo? Entonces es muy importante. ¿Su líder está muerto o está vivo? Vivo. ¿En dónde está Jesucristo? A la diestra del Padre. Diga, a la diestra del Padre. ¿Qué hace Jesucristo? Intercede por usted y por mí. No haya otro que tenga necesidad de interceder. ¿Sí? Bien. El mensaje más importante de los apóstoles fue la proclamación de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. La resurrección da sentido a la existencia de la iglesia. La resurrección nos ayuda a encontrar significado y esperanza aún medio de la más grande tragedia, porque tenemos un Dios vivo. Ahora, ¿usted estará dispuesto a dar su vida por Jesús? Va a venir persecuciones. Van a matar a los cristianos como al principio. Es posible que puedan matar pastores. Ya hay lugares que están matando pastores, porque va a volver la persecución. La persecución está, y van a ser nuestros propios colombianos que nos van a perseguir. Los humanistas que se cansaron de vivir formalismos religiosos y no vivieron verdaderamente naciendo de nuevo. Ellos se van a burlar. En la universidad se van a burlar. En el colegio se van a burlar. En el trabajo se van a burlar. Como vecinos se van a burlar. Ahora a usted le prohíben hablar algo de Dios y algo de política. Siempre cuando uno hace, yo tengo un WhatsApp acá, que es de acá de Modelia, y cuando alguien escribe algo de Dios, por favor no escriba nada sobre esto. Nada hablamos de religión ni de política. Hemos quedado en eso, ¿cierto? Y usted reúnase usted allá en su conjunto residencial. Para nosotros, de hoy en 8 días hay asamblea en mi conjunto. Son 400 familias reunidas. Y si yo voy y digo, bueno, hagamos una oración de gratitud a Dios, que ese Señor que se calla, aquí no tenemos que hablar de religión. Ya nos persiguen. Eso ya es persecución, hermanos. ¿Sí? Eso ya es persecución. Que no podemos abrir la Biblia, ya es persecución. Sigamos mirando, 24, 11 y 12. Las personas que oyen acerca de la resurrección por primera vez quizás necesiten tiempo antes de entender del todo esta historia maravillosa. Pero a medida que se entreguen a Él, a Jesucristo, y se dediquen sus vidas sirviéndole, empezarán a comprender por completo la realidad de su presencia, la realidad de que no es un Dios muerto, es un Dios
vivo. Por el pasaje de Juan 20, 3 al 4, concluimos que Juan también corrió a la tumba con Pedro. Es casi seguro que el otro discípulo fue Juan, el autor del cuarto evangelio. 24:13. Los dos discípulos que iban a Emaús erraron en su comprensión de la más grande historia, porque se preocupaban demasiado de sus desalientos y problemas. Por eso no se dieron cuenta que la persona que iba con ellos era Jesús. Nosotros también estamos a punto de perder a Jesús y propensos a alejarnos de las fortalezas que se hallan en otros creyentes cuando nos preocupan nuestras esperanzas, los planes. Solo cuando reconocemos a Jesús en medio de otros serán posible experimentar el poder y la ayuda que Él puede darnos. 24:18. La noticia de la crucifixión de Jesús se esparció por todo Jerusalén, ya que era la semana de Pascua. Habían peregrinos judíos visitando la ciudad provenientes de todo el imperio romano. Esto no era un acontecimiento de poca importancia que afectara solo a los discípulos. Toda la nación estaba al tanto de lo sucedido, y otras naciones, podíamos colocarla porque habían venido de otras naciones. 24:21. Los discípulos de Emaús esperaban que Jesús librara a Israel de sus enemigos. Muchos judíos creían que la profecía del Antiguo Testamento señalaban a un Mesías político-militar. Ojo, así no es Jesús. No se dieron cuenta que el Mesías vino a rescatar a la gente de la esclavitud del pecado. Cuando Jesús murió, por lo tanto, perdieron toda ilusión. No entendieron que la muerte de Jesús ofrecía la más grande de las esperanzas. 24:24. Estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, pero seguían sin advertir la resurrección de Jesús porque estaban muy tristes. A pesar de las evidencias de testimonio de las mujeres, de las profecías bíblicas que se ocupaban de este hecho, no creía. Hoy la resurrección sigue sorprendiendo a muchas personas. A pesar de más de 2000 años de evidencia y testimonio, mucha gente aún se resiste a creer. ¿Qué más hacía falta? 24:25. ¿Por qué llamó Jesús insensatos a estos hombres? A pesar de que conocían muy bien las profecías bíblicas, fallaron en entender que el Cristo sufriente era la senda de a la gloria. No podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús de la cruz. El mundo no ha cambiado sus valores. El concepto de un siervo sufriente es tan impopular como hoy lo fue hace 2000 años. Después que los dos discípulos dijeron a Jesús que estaban tristes y confundidos, Él les contestó abriendo las Escrituras y las aplicó a su ministerio. Cuando estamos confundidos con preguntas o problemas, también subrayenle, podemos también recurrir a las Escrituras y hallar ayuda oportuna. Cuando Jesús, 24, 36 y 42, cuando Jesús se apareció a sus discípulos, no se trató una simple visión ni un fantasma. Los discípulos tocaron su cuerpo y Él comió junto a ellos. Su cuerpo resucitado era mucho más real que antes. Ahora es un cuerpo inmortal, como usted también lo tendrá. Esta clase de cuerpo se nos dará a la resurrección de los muertos. Y mire 1 Corintios 15, 42, 50. La ley de Moisés en los profetas y en los salmos es una manera de referirse al Antiguo Testamento. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento señala al Mesías como ser. Su papel como profeta se predice en Deuteronomio 18, 15 al 20. Sus sufrimientos se profetizaron en los Salmos 22, Isaías 53. Su resurrección en los Salmos 16, del 9 al 11. En Isaías 53, 10 al 11. 24:45. Jesús abrió el entendimiento de estas personas para que comprendiesen las Escrituras. El Espíritu Santo tiene hoy esa misma tarea en nuestras vidas cuando estudiamos la Biblia. Además de leer el pasaje en su contexto, consultar a otras personas entendidas en el tema y otras de referencia, ore para que el Espíritu Santo le abra el entendimiento para comprender y le dé el discernimiento necesario para poner en acción la palabra de Dios en su vida. 24:47. Lucas escribió al mundo de habla griega. Quería que supieran que el mensaje de Cristo
de amor y de perdón de Dios debía difundirse por todo el mundo. No debemos pasar por alto el alcance del Evangelio de Cristo. Dios quiere que todo el mundo oiga las buenas nuevas de salvación. Por eso Dios nos mueve a diferentes lugares para que hablemos de Cristo. Mientras los discípulos estaban parados mirando, Jesús empezó a ascender en el aire y pronto desapareció en el cielo. Ver partir a Jesús debía haber sido terrible. Aún sabían que mantendrían su promesa de estar con ellos a través del Espíritu Santo. Este mismo Jesús que vivió con los discípulos, que murió y resucitó de entre los muertos, nos ama y ha prometido que, hermanos, estar con nosotros siempre. Y cuando Jesús volvió al cielo, su presencia física abandonó a los discípulos, Hechos 1:9, pero el Espíritu Santo llegó muy pronto para consolarles a nosotros y darles el poder que necesitan para esparcir las buenas nuevas de salvación, Hechos 2:1-4. Por último, el Evangelio de Lucas describe a Jesús como el ejemplo perfecto de una vida conforme al plan de Dios. Su niñez la vivió en obediencia a sus padres y asombró a los líderes religiosos en el templo. Como adulto sirvió a Dios y a otros a través de la predicación y la sanidad, y finalmente sufrió sin quejarse cuando lo condenaron. A ver, todos juntos, tengámoslo ahí, esas palabras que están ahí. A ver, todos juntos, ¿cómo dice? Como creyentes que vivimos de acuerdo al plan de Dios, también deberíamos obedecer a nuestro Señor en cada momento de nuestra vida. Amén. Pongámonos en pie, gloria al Señor. Cristo vive y reina, Cristo gobierna, gloria al Señor. Él vive, Él por siempre reinará, gloria al Señor. Qué bonito hoy poderlo declarar, llevar su hoja, leerlo, entenderlo, amados hermanos. Maravilloso para nosotros. Así que en el día de hoy tómese de la mano de su hermano que está ahí junto. Tomémonos de la mano y digamos: somos hermanos en Cristo. Jesús es nuestro Salvador, ha resucitado de entre los muertos. Él va a volver por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando Él venga, Él reinará sobre las naciones, tomará un nuevo gobierno, ese gobierno al cual nosotros le tenemos miedo. Ahora, ¿quién gobernará este país? ¿Quién será el presidente? Yo a veces veo que es difícil a cuál declarar como presidente en medio de este país, pero un día llegará Jesús a reinar en el mundo y dará la presidencia a personas y personajes como a un Moisés, a un Abraham, a los apóstoles, a nosotros seguramente como alcaldes, qué sé yo, a usted dónde va a estar, pero usted gobernará con Cristo esta nación y este mundo. ¿Y sabe cuánto lo vamos a gobernar? ¿Sabe cuánto tiempo vamos a gobernar? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? 1000 años. 1000 años gobernará y 1000 años se verá la gloria de Dios en la tierra. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Ahí vivimos, para eso trabajamos, podríamos decir, y aquí lo soñamos. Cierre sus ojos. Señor amado, te damos gracias porque tú vives y reinas. No estás aquí, Jesús, estás en el cielo. Y por el Espíritu Santo estás en nuestro corazón. Y Señor Jesús, tú eres el Salvador, el líder nuestro, el que es la cabeza de la iglesia. Tú te has ido, pero volverás por segunda vez, amado Dios. Mientras tanto predicaremos la palabra. Estaremos anunciando el perdón de los pecados por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Estaremos reconciliando a la humanidad contigo. Señor, aquellos que se arrepienten, aquellos que creen recibirán, pero también vendrá la persecución, amado Dios, Señor. Vendrán 7 años de dolor también, amado Dios, Señor. Pero aquí estamos, los siervos, los hijos tuyos, declarando: Jesús vive en mi corazón por el Espíritu Santo. Él habita en mi ser. Ahora es mi líder, ahora es mi Salvador, ahora es mi Señor. Y por lo tanto, yo lo invito para que cantes una canción, le adore a Dios y le diga que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria, gloria, gloria a Jesucristo, el Rey.